Herzlich willkommen zurück zum Tag der Konrad Adenauer. Bienvenidos de vuelta en el Día de la CAS. Hemos hablado del tema de innovación, hemos visitado virtualmente a Singapur y hemos conocido los vehículos autopropulsados en Karlsruhe. Si lo han perdido, lo pueden encontrar en la página webcas.de. Ahora vamos a hablar sobre el tema de seguridad, que es un tema central para la Fundación Konrad Adenauer y por eso tiene lugar en el programa. Está a mi lado Annelies Stelzner, que trabaja en el Departamento de Seguridad y Política Internacional y es responsable de Fuerzas Armadas en el departamento. Tú vas a hablar sobre el respeto para personas en uniforme. ¿Por qué el tema es relevante? ¿Por qué se debería discutirlo? Muchas gracias, Miguel, por la introducción y la presentación. Sean bienvenidos también en mi nombre a este debate. El tema es relevante por varias razones, porque respeto, aprecio son dos factores muy importantes para la cohesión social. Una comunidad fuerte, cohesión, eso significa que hay trabajo en asociaciones, que hay el empeño social y que hay también confianza en las instituciones estatales y democráticas, que son órganos constitucionales. Para ello es muy importante la cohesión social, que es esencial para la seguridad interna y para la resiliencia de nuestro país. Y con eso las personas en uniforme son representantes del Estado que son muy importantes para la cohesión de la sociedad. Y por ello es muy importante el respeto de la población para con las personas en uniforme. Ahora en la pandemia del COVID lo hemos visto que las personas en uniforme juegan un papel muy importante y han realizado un gran trabajo el año pasado y este año. Por otro lado, hay violencia contra personas que tienen algún mandato y también contra personas de la policía. Y se habla de la pérdida de confianza en las instituciones estatales. Y ante este trasfondo me alegro mucho que hoy hablemos de este tema de respeto ante personas en uniforme. ¿Cuáles serán tus panelistas? Bueno, me alegro mucho que haya tres panelistas interesantes con los cuales puedo hablar sobre este tema desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas, desde la política, señor Burkhard Treger, y de la policía, señora Sabine Schumann. La señora Sabine Schumann desde hace 30 años es funcionaria de la policía de Berlín y actualmente es comisaria jefe de la policía marítima y está aquí como vicepresidente del sindicato de la policía. El señor teniente general Jürgen Veit, desde hace 44 años, es miembro de las Fuerzas Armadas. Naturalmente ha actuado en el interior y en el exterior y estuvo también en Afganistán. Él es vicecomandante de la base de Fuerzas Armadas y encargado para los soldados en la reserva. Me alegro de saludar al señor Burkhard Treger. Él es presidente de la bancada de la CDU en el Parlamento de Berlín desde 2011. Desde 2018 es el líder de la oposición en el Parlamento de Berlín. Bueno, te doy la palabra a ti. Eso parece ser muy interesante y todos nos alegramos que después haya una discusión. Antes de escuchar a los panelistas, le damos la palabra al ministro presidente del estado de Sajonia, Michael Kretschmer. Nuestra sociedad, nuestra comunidad se basa en diferentes columnas. Por un lado son las mujeres, hombres en uniforme que garantizan nuestra seguridad, que defienden las instituciones del Estado y de la sociedad. Nos dirigimos con este evento a ellos y a ellas para mostrar
qué hacen, cómo trabajan, para decirles muchas gracias por lo tanto que hacen a favor de las personas en nuestro país. Y también queremos preguntar qué les preocupa, cuáles son las necesidades que tienen, dónde ven el desarrollo de nuestra sociedad en los próximos años y en las próximas décadas. Muy agradecido a la Fundación Konrad Adenauer por haber escogido ese formato con este tema, que es más importante que nunca. Me llegan muchas informaciones de ataques contra personas de la policía. Vemos que los militares también siempre tienen que justificarse. Pero por otro lado, si hay un desastre, cuando hay situaciones de emergencia, estamos muy contentos y muy agradecidos porque exista esa gente. La gran mayoría de las personas en el país deposita confianza en las Fuerzas Armadas, en la policía y en las otras instituciones del Estado. Muchas gracias por su trabajo. Una contribución muy interesante del ministro presidente de Sajonia. Señor general, hemos escuchado que la mayoría de la población defiende a la gente en uniforme y desde el punto de Fuerzas Armadas, me gustaría saber su opinión sobre este tema. Muchas gracias, señora Stelza, por tener la posibilidad de hablar sobre un tema de esta gran importancia. Pero es un tema que no se discute mucho si hablamos de la relación entre militares y la sociedad. Creo que es muy importante que hablemos o que comencemos a hablar de los fundamentos de esta relación para que cada uno entienda que los militares de las Fuerzas Armadas no existen solamente por sí mismos. Esta relación se basa en la ley fundamental y en el artículo 87A se dice que la Federación establece Fuerzas Armadas para su defensa. O sea, que es una decisión de la comunidad de establecer esta relación con la sociedad. Esta tarea formulada por la ley fundamental significa que protegemos a los ciudadanos, a las ciudadanas, protegemos al país. Y es parte de esta protección, la protección de nuestros socios, algo que muchas veces se olvida en este contexto. Y no deberíamos olvidarlo nunca. Así comienza la vida de militares con un juramento en el cual cada soldado, cada soldada al comienzo de su servicio militar, que es voluntario, entre paréntesis, eso también se tiene que mencionarlo en este contexto, jura proteger y defender el derecho del pueblo alemán y la libertad del pueblo. Lo que también se tiene que saber, somos parte del Ejecutivo, como la policía, como otros también, en un servicio que es natural para nosotros, pero estamos bajo dirección, bajo liderazgo civil. Y lo que es muy importante, estamos bajo control del Parlamento, porque comencé con el derecho constitucional, con esas pocas palabras. Yo creo, independientemente de mi posición personal sobre el tema de militares, soldados, guerra, etcétera, tiene que ser claro para cada uno que eso lo que nosotros hacemos, que es una decisión voluntaria, es algo que hacemos en el servicio de la comunidad, en el servicio de todos y todas. Y en este contexto, y con eso ya finalizo con mis primeras palabras, en la fórmula que se jura es claro que se defiende el derecho y la libertad. El que quiere ser libre tiene que estar dispuesto a defender y proteger esta libertad. Para eso no es necesario ir en uniforme, pero la idea tiene que ser clara. Es la voluntad de defender la libertad que es importante. Y es
y espero que eso podamos discutir hoy. La cuestión del respeto no es el respeto de un uniforme, de una vestimenta. Es el respeto ante otra persona, porque también la persona en uniforme tiene las mismas disposiciones que cualquier persona que vive en este país. Y en segundo lugar, la manera de expresar respeto o de no expresar respeto muestra cómo uno se posiciona ante la comunidad, ante la sociedad. Y por eso el respeto ante una persona en uniforme es expresión, como yo pienso, de mi relación con la comunidad en la cual vivo. Y por ello yo pienso, cómo se muestra ese respeto no es igual a tener la misma opinión, pero en primer lugar, y eso más desearía, significa no vean el uniforme, vean la cara, discutan con nosotros. Pueden tener otra opinión, pero no lancen piedras o no insulten a nadie, porque eso sería falta de respeto ante la comunidad y no solamente ante la persona en uniforme o la persona afectada. Estos serían mis primeras palabras de introducción sobre este tema, que creo que es muy interesante. Muchas gracias, mi general. Creo que es muy importante decir que las Fuerzas Armadas en Alemania son Fuerzas Armadas del Parlamento. Son nuestros diputados al Parlamento que deciden sobre las Fuerzas Armadas alemanas. Ya llegan las primeras preguntas. Les informo al público, ustedes pueden hacer sus preguntas que después vamos a transmitir durante ese debate. Digan siempre a quién se dirige con su pregunta, tal vez también a los tres, y vamos a tratar de responderlas todas. Señora Schumann, hemos escuchado al general y a mí me interesaría cómo lo ve usted del sindicato de la policía. Las personas que quieren trabajar de policía ya tienen una característica identificadora, porque se aprende esta profesión y se sabe desde el primer día que se va a llevar uniforme y no se puede pasar por la vida en anonimato. Siempre estoy contenta porque los funcionarios, que la profesión de policía es una de las profesiones más demandadas. Y cuando andan por la primera vez en uniforme, hay una cierta identificación que es claro para la población. El montador de elevadores se va para casa y termina su trabajo. Si nosotros pasamos con uniforme por la ciudad, nos identifican. Y de eso tenemos que ser conscientes. Y debo decir que las funcionarias lo saben todos los días. Cuando salen, ellos también juraron y siempre actúan de acuerdo con la ley y con el derecho. Y si actuamos afuera, entonces alguien nos pidió ayuda y nos tratamos de resolver un problema y a veces tenemos que ser muy creadores. Y lamentablemente, a veces tenemos un problema con ese respeto. Y no tiene que ver solamente con la policía o con el uniforme. Generalmente hay un desprecio del servicio público. Gente que trabaja para el Estado. Hoy por la mañana en Berlín, por ejemplo, los bomberos fueron atacados cuando apagaron el fuego. Les lanzaron piedras. Es una falta de respeto y uno tiene que preguntarse, ¿cómo es posible que atacan a los bomberos cuando quieren apagar el fuego? O también puede acontecer con policías. ¿Cómo es posible? Y eso tiene que ver con este tema del aprecio que falta a veces. Y son ejemplos que nos muestran que hay algún problema en la calle. Sí, en general nos reconocen, pero hay una parte de la población que
no quiere ese papel de servicio público. Y son minutos en los cuales tenemos que defendernos. De acuerdo con la ley, podemos tomar medidas en caso necesario también con la fuerza. Tenemos que hacerlo. No podemos quedarnos mudos y decir, bueno, es una situación crítica, que vayamos. Las imágenes que a veces son grabadas con celulares, etcétera, y que son utilizados para ser distribuidos, son muy problemáticos y de repente la gente dice, esta fue la actuación de la policía y es muy difícil eso. Y eso ya comienza también con los comentarios que se hacen. Sí, usted lo dijo, hay un sinnúmero de aspectos diferentes. Hablando del tema de respeto y apreciación, y aquí acabamos de escuchar las dos perspectivas y ahora quiero darle la palabra a usted, señor Drecker. ¿Cuál es su punto de vista como diputado, o sea, el punto de vista desde la política? Bueno, usted puede partir del hecho de que la bancada del CDU en el Parlamento Regional de Berlín apoya plenamente a nuestros agentes de seguridad de las Fuerzas Armadas de la Policía, también en medio de estas discusiones complicadas sobre racismo. Tampoco quiero pasar por alto esta discusión, sino más bien llevarla a la base de los hechos. Y yo me permití revisar las quejas contra la policía de Berlín de 2019. Había 14 quejas de discriminación y en vista de más de 2.000 agentes de policía, o sea, viendo, bueno, si correlacionamos estas cifras, no es nada extrañable que más del 95% de los alemanes, del 85% de los alemanes confía en la policía, incluso un porcentaje más alto que la confianza en la Corte Constitucional Federal. A lo mejor en Berlín hay más gente que tiene otro punto de vista, pero realmente siento el mayor respeto para la policía berlinesa y a veces también asisto a operativos, pero verlo en la práctica. Pero lo mismo puedo hacer de las Fuerzas Armadas, de la Bundeswehr. Yo mismo también presté mi servicio militar después del bachillerato. A veces hicimos también un ejercicio, una maniobra, la última en la crisis de Corona, y vi un compromiso que me llenó de alegría. Berlín recibió tanta ayuda por parte de las Fuerzas Armadas alemanas como ningún otro estado federado alemán. En los mejores tiempos había más de 1.500 soldados que estuvieron ahí permanentemente, no solo en el transporte y el almacenaje de los equipos de protección, de las vacunas, sino también en los mismos centros de vacunación, en los equipos móviles de vacunación, prestando apoyo logístico y personal. Imagínense, en la noche de Navidad, dentro de 24 horas, movilizó a más de 270 soldados de toda Alemania que fueron enviados a Berlín para controlar el acceso a los hogares de ancianos, los hogares de dependencia. Pues el Senado del gobierno de Berlín no podía basarse en los funcionarios de Berlín, sino pidió ayuda a los soldados, a los militares, y estuvieron. Fueron padres de familia, hermanos que también querían celebrar Navidad en casa y no había ninguna crítica, fue algo natural para ellos. Yo hablé con algunos de estos camaradas que dijeron, bueno, hablé con mi esposa y ella me dijo, bueno, el año pasado estuviste en Afganistán para nuestro país y ahora estás dentro de Alemania y por eso estás. O sea, no había ninguna discusión. Yo creo que eso es una tan ejemplar que me llena de alegría, me llena de felicidad como parlamentario contar con estas Fuerzas Armadas que en estos tiempos de crisis nos apoyan tanto. Y también quisiera agregar, sin las Fuerzas Armadas en Berlín no se hubiera podido lograr los avances de vacunación, no se hubiera podido vacunar, es la verdad, porque duró bastante tiempo hasta que la parte civil, o sea, el Senado de Berlín, el gobierno de Berlín, creara las condiciones, las habilidades para vacunar. Se podía movilizar a las Fuerzas Armadas dentro de 72 horas y realmente han hecho una gran labor y eso
me satisface. Berlín tiene todavía ciertos atrasos con respecto a la aceptación de las Fuerzas Armadas por parte de algunos habitantes, por lo menos. Yo creo que la crisis de corona y el rendimiento de las Fuerzas Armadas contribuyó a aumentar la aceptación frente a las Fuerzas Armadas. Se pudo ver, bueno, eso me ayuda a mí personalmente, a cada uno para contrastar estos peligros. Por eso, mi mayor respeto y gracias también a la policía y a la Bundeswehr, a las Fuerzas Armadas alemanas. Una pregunta, pero un aviso también a nuestros espectadores. Ustedes tienen ahora la posibilidad, o sea, no solo nos enviaron sus preguntas, sino ahora también en 2 minutos van a tener la posibilidad de responder 2 preguntas que vamos a insertar y eso, el resultado de la votación lo voy a introducir en la discusión. Señor Dreco, usted acaba de hablar del gran trabajo, aporte increíble que aportó las Fuerzas Armadas alemanas y usted tuvo la impresión de que eso también recibió su evaluación y eso también tenía su impacto en las relaciones entre la sociedad y las Fuerzas Armadas. Respuesta sí, yo creo que estamos en el buen camino hacia una aceptación completa de las Fuerzas Armadas, cosa que es algo natural en muchos estados federados, pero debido a la historia particular de Berlín tenemos todavía cierto déficit. Lamentablemente tenemos un porcentaje relativamente alto de personas extremistas. También tenemos un alto porcentaje de delitos extremistas contra los portadores de uniformes y por eso esto todavía no llegó a todos los sectores de la sociedad, pero también forma parte de la verdad que en los actores políticos, en el medio de la sociedad, vimos también todavía un cierto vacío con respecto a la aceptación de las Fuerzas Armadas. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con una colega del Parlamento y no quiero decir de qué partido, y por primera vez fue a las Fuerzas Armadas y dijo, eso es como la entidad de ayuda técnica, son capaces de hacer tantas cosas y lo que hacen es magnífico. Y eso mostró también que sobre la base de estas ayudas prestadas por las Fuerzas Armadas hay un acercamiento, pero también tenemos que tener claridad que las Fuerzas Armadas están para la defensa y no solo nos defendimos contra la pandemia, sino también contra otras formas de amenaza. Y siempre digo, es mejor tener unas Fuerzas Armadas propias en el país que otras Fuerzas Armadas, pero siempre hay Fuerzas Armadas en el país, por eso siempre es mejor si fuera las propias. Por ejemplo, en la frontera con Ucrania hay 120,000 soldados rusos que fueron concentrados dentro de muy poco tiempo. Eso fue un mensaje político hacia el occidente y entonces yo creo que eso también mostró que necesitamos a las Fuerzas Armadas alemanas, que somos completamente defensivos, pero incluso somos capaces de defendernos contra cualquier amenaza. Bueno, muchas gracias. Ya vemos algunas respuestas y una pregunta al general White. Dreco ya lo mencionó, usted es el inspector adjunto de la base de las Fuerzas Armadas y la base de las Fuerzas Armadas estuvo ahora en el foco de la atención. Había solicitudes de apoyo a las Fuerzas Armadas. Eso pasó por esta entidad, pero también hay un servicio militar voluntario que también depende de su entidad. O sea, tiene una carpeta, una cartera muy amplia y también quisiera volver al tema actual, o sea, la pandemia de corona y hacerle la pregunta, la misma que ya le hice al señor Drecker. Las Fuerzas Armadas alemanas han hecho un gran aporte. ¿Cómo lo diría usted? ¿Cómo cambió la relación con la sociedad? Sí ha habido cambio. Yo creo que es una pregunta que en esta forma no se puede responder ni con sí ni con no. Y yo creo que eso tampoco es el factor decisivo. En primer lugar, señor Drago, muchas gracias. No tanto por el elogio, los elogios, por el reconocimiento. Eso es algo y lo quisiera resaltar aquí. Los soldados no codician el reconocimiento. Ustedes se recordarán que hace algunos años tuvimos una discusión al respecto, pero a pesar de eso, todos somos seres humanos y no les alegramos del reconocimiento de nuestros operativos.
por parte de las personas a quienes ayudamos. ¿Qué opino? ¿Qué quiero decir? Yo creo que para nosotros lo decisivo no es tener una votación o ocupar los primeros puestos en la tabla de apreciación, sino realmente reconocimiento abierto de aquellas personas quienes ayudamos, que nos manifiestan que realmente cumplimos con nuestro deber porque estamos y en una sociedad, dado las condiciones bajo las cuales vivimos en nuestra sociedad, es relativamente complicado mostrar que están haciendo los soldados en Afganistán, en Mali, para la continuación de nuestra sociedad. Pero si ahora se tiene la oportunidad de mostrar en el propio país que no somos una mejor entidad de ayuda técnica, pero que estamos dispuestos, somos dispuestos, tenemos soldadas y soldados motivados a intervenir y ayudar donde hace falta la ayuda. Y por eso digo, lo que noto en muchos sitios donde intervinieron los soldados en el marco de la ayuda contra la epidemia corona. Esto fue una enfermera de una identidad, de una unidad de cuidado intensivo que abrazó a los soldados y dijo, estos fueron mi regalo de Navidad, porque llegaron el 25 de diciembre en medio de una situación muy complicada en la que esta unidad se encontró. En aquel entonces había muchos empleados infectados por corona y de la noche a la mañana tenían que salir del servicio por la infección. Al mismo tiempo, esta unidad estaba completa y sin querer dramatizarlo. Eso es una forma de reconocimiento y estos dos soldados no lo olvidarán durante toda su vida. Dijeron, bueno, el juramento que presté lo viví en carne propia. Por esto, esta imagen de las Fuerzas Armadas alemanas, esto es algo que cada uno tiene que evidenciar para sí mismo. Y yo vuelvo a mi punto inicial. Hay que tener claridad, si yo quiero ser libre, si quiero ser miembro de una comunidad, y entonces la libertad y el derecho, estos son los valores más esenciales. Y si yo quiero tenerlo, tengo que aclarar mi relación con quienes apoyan, defienden esta sociedad. O sea, yo no puedo exigir que me traten de manera honesta, correcta en el marco de la ley fundamental, pero aquellos que hacen valer este derecho, no se lo reconozco. Esto no cuadra. Por esta razón espero yo que debido al operativo en el marco de Corona hayamos logrado una profundización de la conciencia, de la reflexión sobre el tema del respeto hacia quienes ayudan a contribuir a que este país sea un país donde se vive con ganas. Eso nos da una oportunidad, es un chance para nosotros. Con mucho gusto ayudamos, pero el señor Drecker lo dijo, esto no es nuestra misión principal. No estamos especializados para eso. Y cuando la situación lo permita, vamos a tener que volver a la situación anterior para procesar también los daños que sufrieron las Fuerzas Armadas alemanas debido a la pandemia de corona, para garantizar el cumplimiento de nuestras tareas verdaderas como tales. O sea, sí, yo lo estoy viendo, nuestros espectadores dijeron, el 96% opina que ha mejorado su imagen de las Fuerzas Armadas debido al operativo de los soldados. El 2% dice se deterioró, el 36% opina que esto estancó. O sea, yo creo que eso demuestra que los soldados fueron visibles, están visibles todavía. Y
con este gran aporte que prestaron los soldados. Y ahora me gustaría hacerle una pregunta a la audiencia, a los espectadores. Y es una pregunta que se hizo de la audiencia, señora Schumann. ¿Cómo se ha desarrollado el respeto hacia la policía en los últimos años? Usted ya lo mencionó en su declaración principal. ¿Qué desafíos existen? Y hay también una pequeña parte de población que puede vivir grandes repercusiones. Bueno, usted ha dicho que trabajó desde hace 30 años para la policía y claro que uno observa el desarrollo en la vida personal y también se habla con los colegas en todo el país. Claro que creo que hoy ya nadie resuelve problemas así tan simplemente. O sea, antes de ir a alguna misión, cada policía va a analizar qué tipo de situaciones pueden surgir. Los colegas, las colegas están bien preparados para posibles situaciones, pero siempre pueden acontecer cosas que uno no podía prever o que no fueron transmitidas y por eso surgen situaciones que parecían ser simples, pero que después en el local son totalmente diferentes. Y eso tiene que ver también con el tema del respeto. Simplemente porque hay cada vez más violencia contra los funcionarios de la policía. En el debate público muchas veces se comenta negativamente el papel de la policía o también de los militares. Es difícil. Ahora vienen policías a algún lugar, quieren ayudar y ahí reciben todo el odio de partes de la población. Y uno tiene que preguntar cuál es el motivo, por qué ellos reciben tanto odio. Parece que por el otro lado debe haber alguna sensación difícil o alguna opinión y los colegas que están en el coche no tienen culpa de una situación que fue negativa para esa gente. Muchas veces la policía tiene que salir a manifestaciones y en la televisión o en instituciones analizan una misión de la policía sin darnos la posibilidad de opinar, de hablar de forma jurídica sobre situaciones. Todo ya es comentado en la formación de opiniones en público, los medios de comunicación social. Hoy, en los medios de comunicación hay tantas cosas malas, tantas películas falsificadas y siempre le dan la culpa a la policía en situaciones de manifestaciones, por ejemplo. Y muchos jóvenes de la policía están asustados. Por ejemplo, una joven policía muestra un corazoncito en una misión y después hay comentarios que son demasiado negativos. Y bueno, sí, esos comentarios, sí hay esos comentarios negativos, estos después no son corregidos y hay gente en uniforme que no saben por qué les pasa eso, solamente querían ayudar y de repente hay estos comentarios de odio y comentarios muy negativos. Y por eso es importante que la política, la prensa comenten más positivamente el papel de los policías. Señor Dreger, se ha mencionado el papel de la política ante estos desafíos y ante los problemas que la señora Schumann mencionó. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es el papel de la política? ¿Qué la política puede mejorar? Bueno, para exagerarlo un poco, para que sea más claro, creo que los partidos políticos tienen que preguntarse si quieren estabilizar el Estado de Derecho o no, o si quieren desestabilizarlo. Y de eso se trata también en Berlín. En Berlín hemos pasado 4 años de un gobierno de la coalición que
en proyectos legales ha hecho todo para minar la confianza en los órganos del Estado. O sea que han siempre culpado la policía de racismo. O sea, con sus leyes acusan a los policías de ser racistas y eso lo dice la ley del Estado de Berlín, que los policías después tienen que probar que no son racistas. Claro, se tiene que luchar contra la discriminación de forma eficaz. Yo les he mencionado números. Si hay 13 acusaciones de racismo, de discriminación contra miles de policías en Berlín que realizan 33 millones de horas de trabajo. Eso no puede conducir a una prueba contra la policía. Posiblemente esa ley va a ser también aprobada en otros estados federados de Alemania. Y eso mina la capacidad de la policía, porque la policía ahora tiene que prepararse que pueda haber reproches de discriminación para poder defenderse siempre. Y eso significa también minar la confianza de los ciudadanos, de las ciudadanas, porque eso provoca realmente problemas. En Berlín tenemos un balance en el combate al crimen de solamente 44%, o sea, 44% de las denuncias son aclaradas, menos que la mitad. Eso significa que el Estado de Derecho no se impone. Y cuando hay actores políticos que ahora quieren debilitar aún más el sistema, eso no nos conduce a ningún objetivo. Por eso es importante llevar a cabo ese debate a base de hechos concretos y otros tienen que hablar de hechos y no hablar solamente de sensaciones o sentimientos. Ciertamente, uno tiene la impresión de que hay racismo o discriminación en la policía, pero tenemos que conocer los hechos y tenemos que conocer los números y vamos a constatar que son números mínimos que no te dan ningún motivo de minar la confianza en las Fuerzas Armadas o en la policía. Y por eso, en ese debate, estoy claramente al lado de la policía y de las Fuerzas Armadas. Y bueno, que me ataquen y que me por ello. Pero llegamos a un punto del debate en Alemania donde hay el peligro que aquellos que defienden nuestro Estado de Derecho son atacados y siempre les acusan de tener la culpa. Y eso no puede ser. Tenemos que invertir esta carga de la prueba. Veo que los espectadores, las espectadoras apoyan el argumento. 70% de nuestros espectadores y espectadoras dicen que ha aumentado su respeto y aprecio ante las policías y los policías en los últimos años. Y bueno, volviendo atrás a las Fuerzas Armadas, una pregunta que nos hizo el público, mi general, para aumentar el respeto ante los militares. ¿Tiene sentido tal vez que en la vida diaria los militares tengan ventajas en el sentido de descuentos o cosa parecida? Creo que se puede mencionar que nosotros sí ya tenemos ciertas ventajas. Desde hace 2 años, los militares en uniforme pueden utilizar los trenes en Alemania sin pagar un billete. Y somos un ejército de gente que viaja mucho y creo que en este sentido es algo muy positivo. Mis camaradas lo aprecian altamente de tener esta posibilidad. Es algo muy positivo. Tal vez la pregunta se refiera a la comparación con Estados Unidos, donde hay descuentos en las compras normales.
Cuando se quiere comprar algo para vestir en determinados días, ya hay descuentos para militares. Hay otros países donde usted tiene acceso libre a lugares históricos o museos, etcétera. Yo creo que no necesariamente tiene que ser esto aquí. Hablo, bueno, para mí, porque no me acuerdo de ningún debate sobre eso. Nunca algún soldado me ha dicho, nosotros necesitamos eso. Lo que nos gustaría, y bueno, lo digo para mí, cuando ustedes están en Estados Unidos, entonces vienen niños o vienen personas, y yo no soy soldado americano, no soy oficial americano, norteamericano, y dicen una frase muy simple. Me dicen, thank you for your service, sir. Gracias por sus servicios, señor. Y bueno, tal vez sea demasiado emocional, no sé, pero es algo que a uno le gusta muchísimo porque es algo inesperado, porque se realiza fuera de los discursos de domingos y sobre todo cuando se trata de niños y niños, se entiende que lo dicen desde las más profundas profundidades de su corazón. Bueno, desearía que eso me aconteciera más veces en Alemania. Bueno, ya me pasó eso. Por ejemplo, hace pocas semanas en un aeropuerto, uno de los de la gente de seguridad que controlaron me dijeron, mi general, es una vergüenza que tenga que controlarle. Y le dije, no, no es ninguna vergüenza, pero le digo que es una alegría que me diga eso. Eso ya es suficiente para mí. Yo creo que la manera de expresar el respeto hace diferencia si hablamos de la opinión pública o de la opinión publicada. Yo creo que la opinión pública, en su gran mayoría, está de nuestro lado. Ellos nos entienden y para ello no tienen que decirlo todos los días, no nos tienen que elogiar todos los días. Pero si hablo de la opinión publicada, tenemos que ciertamente cumplir con las leyes y me gustaría que los medios de comunicación fueran más justos con nosotros. Y también cuando se evalúa de forma retrospectiva una situación, es fácil hacerlo, porque a veces uno tiene que decidir en pocos segundos en una situación difícil. Y se toma decisiones y se tiene que actuar. Y para una persona que está fuera de esta situación, no siempre es fácil evaluarla. Y por eso a veces sería bueno evaluar las cosas con más razón, con más justicia. Puede haber faltas en el comportamiento de los militares. Y eso les explico siempre, sobre todo a los jóvenes, que tiene que ser claro que no están en el anonimato y no actúan como individuo. Un mal comportamiento tiene repercusiones completamente diferentes en comparación con un comportamiento que tengo como individuo. Pero también se tiene que considerar que aquellos que están en el uniforme son seres humanos en el sentido positivo y lamentablemente también a veces en el sentido negativo. Pero bueno, debería haber más ponderación, más equilibrio en la evaluación. Se tiene que realmente saber cuáles son los hechos concretos y cuando sí hay algún comportamiento equivocado, entonces creo que sí se puede criticar nuestra organización. Podemos tratar de críticas, pero
tiene que ser un debate justo en el cual cada uno puede expresar su opinión y no puede haber prejuicios. Y se tiene que entender el problema que estamos trabajando 24 horas, 7 días, 365 días. Para nosotros no hay tanta diferencia entre la situación en el servicio y fuera del servicio. Es muy interesante que lo diga porque el respeto y el aprecio tienen dos lados y militares son ciudadanos en uniforme. Y naturalmente el que usa uniforme o la que utiliza uniforme recibe una especial atención. Gracias a las iniciativas de nuestra ministra de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, hemos visto que los militares son cada vez más reconocidos, por ejemplo, a través de los juramentos públicos y también son más visibles en la población. Una pregunta que me gustaría hacerle. Usted es encargado para cuestiones de militares en la reserva y quieren ampliar la reserva, por ejemplo, también para iniciativas de protección de la patria. ¿Cómo ven el papel de los reservistas? Bueno, yo pienso es relativamente difícil si veo el componente militar y civil de las Fuerzas Armadas alemanas, de la Bundeswehr. Somos como 250.000 agentes y para llegar a sectores ajenos de las Fuerzas Armadas sin ninguna evaluación, sino el mero hecho. Si yo no tengo hijos o hijas que tengan alguna relación con las Fuerzas Armadas, o si fuera de la familia, de los amigos, no hay ningún contacto directo, inmediato, si mi primera afición no es la política de seguridad, entonces puede suceder que esto sea un campo al que me resulta difícil tener acceso más allá de los formatos oficiales, pero si yo conozco a personas que, si bien es temporario el traspaso al mundo militar en calidad de reservistas, ya entro en una forma completamente distinta de la discusión, o sea, de manera sublime ya se plantea el tema del lobbyismo, o sea, nadie espera de mí que hable mal de la organización a la que pertenezco desde hace muchos años, pero si es un colega o una colega, si es alguien de su círculo de amistad, con toda seguridad la credibilidad va a ser grande y también la transmisión de lo que se hace en las Fuerzas Armadas, cuál es su misión, o sea, el servicio militar que yo viví en carne propia en los años 80 y en el año 2021 ha habido muchos cambios, si bien el aspecto exterior se ha mantenido más o menos igual. Todos estos temas inciden y usted mencionó el proyecto del servicio militar voluntario, protección civil, o sea, una de los responsables del proyecto. Pues yo, por ejemplo, hablé con cientos de solicitantes a este proyecto en las últimas semanas y yo quedé profundamente impresionado de la actitud que me presentaron, que me mostraron, porque muy a menudo se emplean muchos estereotipos con respecto a la unión de jóvenes, diciendo son más bien jóvenes que se dedican a cuestiones técnicas, que tienen déficits en la convivencia social, pero aquellos jóvenes con los que me encontré, la mayoría abrumadora me expresó que ven en este servicio una oportunidad para servir o devolver algo a esta comunidad de nuestro país, a sus cohabitantes, a la gente con la que
cohabitan. Dicen que hay también otras posibilidades para hacerlo, pero quieren hacerlo con toda conciencia, pero todavía no quieren dar el gran paso. O sea, hay cierta reserva frente a los operativos en el extranjero. Quieren pensarlo mejor y yo creo que no se puede emitir ningún mejor certificado de madurez a esta generación joven. Naturalmente dicen, bueno, naturalmente hay grandes ventajas, o sea, un puesto de trabajo seguro, un salario aceptable, pero a pesar de eso dicen, antes de dar el paso definitivo y antes de comprometerme, de modo que también me puedan exigir cosas que por el momento no puedo apreciar. Entonces me voy acercando a este temario, a este campo de temas de esta manera, mediante este servicio voluntario. Yo creo que esto también va a enriquecer a las Fuerzas Armadas alemanas y no se trata tanto de incrementar la cantidad de los reservistas en las Fuerzas Armadas, sino más bien de la calidad. Contar con gente que lo comprenda y que lo haga también partiendo de su sensación, de su sentimiento. Sí, es un punto importante. Usted acaba de mencionar eso, devolver algo. Es muy importante. Eso también concierne a la policía. Ya hay un gran número de solicitantes, de aspirantes, pero con respecto a los espectadores, quisiera hacerles una vez más la pregunta a ustedes dos para llegar al final. Ya hablamos de la violencia frente a los y las policías. ¿Qué es lo que cabe hacer para oponerse o a contrarrestar a estas acciones? Bueno, es el lenguaje público, el uso del lenguaje público, ya lo dije, o sea, la evaluación de hechos, bueno, de los hijos, bueno, ahí siempre se habla del ejemplo, o sea, lo que se demuestra, nuestros hijos lo repiten y si se difame unos hechos ya en la opinión pública, entonces no es de extrañar si hay una patrulla, llega a un punto de emergencia, el operativo funciona y entonces la gente dice, bueno, operativos estatales, eso está de moda y podemos contrastar, podemos oponernos. Eso es falso y si queremos que el Estado funcione, también hay que aplicar las reglas y hay que imponer las reglas. Entonces, no cada uno de manera individual puede decidir, bueno, pero hoy quiero que se haga de otra manera, si bien me lo dijo la policía, pues yo prefiero hacer mi propia cosa, así no vive la convivencia estatal. Lo aprendimos en la pandemia de corona, todos teníamos que aceptar y vivir rápidamente con nuevas normas, no había formas de adiestramiento, o sea, ahí no sabíamos, conocíamos el significado de todo párrafo, de cada detalle. Y bueno, realmente la situación concreta de los operativos en Berlín, eso no cayó del cielo. O sea, ahí se realiza un gran operativo y alguien toma la decisión cómo tiene que intervenir la policía. Entonces, hay que hacerlo desarrollar de esta manera y no que la gente ya se pone y dice, bueno, la policía lo que hace, eso no puede ser correcto. Cada persona tiene el derecho a acudir a un tribunal contencioso administrativo, pero no pelearse con la policía y decir, no, no te respeto, no te sigo. Y ahí si cada uno toma su derecho, bueno, pero yo quiero tenerlo de otra manera, esto no puede funcionar. También le dirijo la pregunta a usted, señor Drecker. Una pregunta más que nos vino de la audiencia. Usted ahora es parlamentario del Parlamento de Berlín. Ya se dedicó a este tema. ¿Cómo evalúa la resolución de SPD 2019 de prohibir la presencia de oficiales en los colegios? Esto fue un punto bajo y había grandes sectores del SPD que no compartió esta decisión, pero no tuvieron la mayoría. Espero que el Partido Socialdemócrata corrija esta
posición, porque no se trata, como dijeron algunos socialdemócratas, de convencer a la gente a prestar su servicio con la ametralladora, sino más bien de declarar que tenemos un ejército parlamentario que está sujeto a reglas y controles parlamentarios, que vivimos el leitmotiv del ciudadano en uniforme, o sea, es un ciudadano en uniforme que sabe diferenciar entre órdenes legales e ilegales y que también asume responsabilidad como ciudadano. No lo quiero comentar más, espero que esto se corrija pronto, a lo mejor después de este operativo magnífico de las Fuerzas Armadas en la pandemia, pues se divulgó más que esta resolución es falsa. Quisiera decir una palabra más sobre la violencia frente a los agentes de seguridad, los policías. ¿Qué se puede hacer para contrastar eso? Lo decisivo es que el Estado de Derecho muestre consecuencias, pero si tenemos que liberar a gente de la prisión preventiva, porque la justicia en Berlín no tiene fiscales para presentar una acusación. O sea, si los actores se dan cuenta que pueden cometer actos de violencia y herir a gente sin vivir consecuencias, no es nada de otro mundo si esto sigue así. Eso es literalmente el status quo de Berlín. Aquí la situación es particularmente drástico y por eso el objetivo tiene que consistir no de debilitar, sino más bien de fortalecer los órganos del Estado de Derecho, o sea, para que la condena sigue inmediatamente después de la acusación y que las autoridades de investigación cuenten con los dispositivos para que el Estado de Derecho pueda triunfar y no siempre correr detrás. Es un debate central en la política de seguridad que tenemos que librar en Alemania, en Berlín. Digo que en Berlín se aclara menos de la mitad de los delitos, o sea, el Estado de Derecho siempre corre detrás de los delitos. No está en condiciones de aclarar el número suficiente de estos delitos. Y eso también son delitos cometidos contra los agentes de seguridad. Por eso tenemos que creer, confiar en el Estado de Derecho y tenemos que fortalecer a las personas personal y materialmente para que el Estado de Derecho siempre triunfe. Y entonces nos damos cuenta que no habrá reincidencias entre los criminales. Ese es el punto perfecto para llegar a la última ronda de clausura. De ustedes tres, me interesaría saber en 2, 3 frases, señor Drake, usted acaba de mencionarlo, ¿qué es lo más importante? ¿Qué se desearían desearían ustedes? ¿Cuál sería el mayor reto que pondría en práctica para realmente juntar el respeto frente a los uniformados? Bueno, siempre mostraría los buenos ejemplos de la policía, de las Fuerzas Armadas, de los bomberos, para mostrar que estos hombres son seres humanos que nos sirven para nuestro bien común. Entonces yo capacitaría a la policía y las Fuerzas Armadas de modo que el que levante la mano contra un agente de policía sea sancionado inmediatamente. ¿Quiere seguir, señor Schumann? Sí. Queremos que un Estado funcione y que se proteja los derechos de la policía. Entonces, la gente que tiene que verlo en su vida profesional y que se muestra en uniforme, hay que fortalecer también los derechos de esas personas. Yo me desearía que las discusiones de este tipo no solo se lleven a cabo bajo el punto de vista qué es legal, qué es ilegal. Yo más bien me desearía que todas estas cosas los veríamos bajo el punto de vista qué es honesto, qué es nada honesto. Esto es lo que yo me deseo como soldado, como ciudadano, como cohabitante, como padre. O sea, que dejemos de juzgar si las cosas están permitidas y si están permitidas las hago, pero para mí también se trata de lo que hago es honesto. Tenemos un trato honesto entre nosotros. Entonces, estas cosas estarían por debajo del umbral de la persecución penal si aquí pudiéramos avanzar un paso más. Bueno, con eso hemos llegado al final. Muchas gracias por estos tantos puntos importantes, por la discusión tan interesante, tan tensa. Muchas gracias también a los espectadores. Creo que vimos qué tan importante o cuán importante es este
tema es un tema que nos concierne a todos nosotros como sociedad, no solo a los y las uniformados, uniformadas, los mandatarios, sino que realmente los desafíos, si hay los desafíos, si hay problemas, hay que solucionarlos conjuntamente como sociedad y como sociedad para salir de manera fortalecida como sociedad de la solución de estos problemas. Me alegra haber abordado este tema. La Fundación Konrad Adenauer va a dar seguimiento a este tema y me alegra también que en el día de hoy hayamos podido ver que hay una mayoría detrás de las personas vestidas de uniforme y con eso quisiera devolver la palabra a mi colega. Muchas gracias a la ronda también por mi parte. Muchas gracias por los tantos aspectos. Y sí, la discusión mostró la actualidad y la relevancia de este tema. Y Annemarie Stelzer dijo que la Fundación Adenauer mantendrá en el punto de su mirada este tema hasta aquí, o sea, a las 4:30 hora de Berlín. Mi colega Janne Michelwitzer continúa con tema participación. Hasta pronto.